Bueno, pues si os parece, podemos empezar. Muchas gracias a todas las personas que estáis ahí detrás de esta ventana, una ventana abierta de la Escuela de Pacientes, una iniciativa que hemos puesto en marcha ahora durante el confinamiento para estar cerca de vosotros, para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo cómo cuidarnos mejor, personas que vivimos con una enfermedad crónica. Y cómo cuidarnos mejor en este periodo en el que estamos en casa y en el que estamos viviendo pues, una situación de pandemia mundial que nos afecta a todos y a todas. Queremos agradecer hoy que la directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía esté al otro lado de la ventana para responder dudas, inquietudes. Nos habéis trasladado bueno, pues algunas intranquilidades con respecto a la COVID-19 y la diabetes, y agradecemos muchísimo a Marieta, la directora del Plan Integral, que esté aquí con nosotros. La dinámica de la reunión, deciros que queremos grabarla para poder luego difundirla a través de la Escuela de Pacientes y las redes sociales y a través de los mecanismos de comunicación de la Consejería, para que estas recomendaciones y estas respuestas lleguen a la gente que pueda tener las mismas dudas y que no se han podido conectar en directo. Deciros que la dinámica de la sesión, de esta ventana abierta, pues es que la directora del plan nos hará un poco de un análisis de situación sobre la diabetes y el COVID y la epidemia de COVID, algunas cuestiones epidemiológicas, algunas cuestiones de más riesgo o no, algunas cuestiones que tienen que ver con cuidados especiales que tienen que tener las personas que viven con diabetes, y inmediatamente abrimos micrófonos para que podáis preguntar. Mientras en la Escuela de Salud Pública de Granada. Sí, os pedimos que cerréis los micrófonos porque si no se acoplan y no oímos bien, solo abre el micrófono quien quiera hablar. Las personas que queráis hablar podéis pedir la palabra a través del chat. Tenéis una barrita, no sé cada uno dónde la ve, pero hay un sitio donde se puede pedir la palabra. Y si no, levantáis la mano y yo voy pasando las pantallas y os voy intentando ver. Sin más, le damos la palabra a Marieta, y nos gustaría conocer un poco cuál es la situación de las personas con diabetes en esta pandemia, alguna recomendación especial, riesgos especiales en relación a este tema. Bueno, pues como no podía ser de otra manera, daros las gracias siempre por estar ahí, incluso en esta situación tan difícil para todos como en este confinamiento, y tener esa capacidad de encontrar un ejemplo de ello, cómo podemos ser capaces incluso en esta situación de seguir informados y formados. Así que muchas gracias siempre por contar conmigo para este tipo de iniciativas. Es cierto que estamos viviendo una situación bueno, inédita, ¿no? Una pandemia, como así ha sido declarada por la OMS, un tipo de infección, un virus de la familia de coronavirus, como ya todos conocéis. Dentro de esta familia se conocían síndromes respiratorios agudos con importante impacto en salud, pero desde luego el impacto que ha tenido la infección por esta forma de coronavirus, este tipo de infección es la que se denomina COVID-19, pues está teniendo un impacto mundial de calibre que todos los días vemos. La directora de endocrinología. ¿Qué importancia tiene, más allá, y no es poca, lo que supone una pandemia de estas características para las personas con diabetes? ¿Y qué consejos, desde mi punto de vista, podría ser útil para que las personas con diabetes pudieran afrontar esta situación tan difícil para todos con la mayor seguridad y garantía posible? Se sabe que las personas con diabetes pues forman parte
de la población de riesgo, no para la infección, no tienen más riesgo de infectarse por este virus, sino que tienen más riesgo de desarrollar complicaciones graves si la infección ocurre. Y esto lo que nos pone encima de la mesa es que si son importantes las medidas de protección del contagio, que no son distintas en una persona con diabetes de una persona sin diabetes, son las mismas, pero si son importantes para la población general, lo son aún más en la población de riesgo, aquella que tenemos que proteger de que el contagio ocurra. Y esta población de riesgo, como digo, son las personas con diabetes y son también otras enfermedades que se han identificado, ¿no? La hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, pulmonares, la gestación, la obesidad se ha identificado también como un factor de complicaciones graves en la infección y, por tanto, esto las personas con diabetes lo tienen que conocer, no para vivir con miedo o para estar asustados, sino para estar adecuadamente informados, que desde mi punto de vista es la mejor forma de protegerse de cualquier situación y de cualquier enfermedad. Entonces, la primera idea que a mí me gustaría trasladar es las medidas de protección del contagio son importantes en la población general y son indispensables en las personas con diabetes. Estas medidas de protección tienen que ver con la forma de contagio de la enfermedad. Se sabe que el contagio ocurre por contacto con fundamentalmente secreciones, pequeñas gotas que pueden generarse pues, al exhalar, al toser, al estornudar, por supuesto, y también por contacto con objetos que pueden estar contaminados por estas secreciones. Y esto también es importante. De manera que la primera medida indispensable es la distancia social, mantenernos distanciados. El lavado de manos es indispensable, no nos cansaremos de decirlo, pero es la medida, desde el punto de vista de salud pública, una de las medidas más importantes. Lavado de manos con agua y jabón en el día a día. Se pueden utilizar soluciones hidroalcohólicas que tengan al menos un 60% de alcohol, pero el agua y jabón es la principal medida y esta medida debe hacerse pues, de forma muy frecuente. Por supuesto antes de cada comida, por supuesto cuando hay roce, pues, fundamentalmente con las zonas de la cara donde puede haber más infección, al toser, estornudar, es decir, toda frecuencia es poca, ¿no? Para poder poner en marcha esta medida, ¿no? Esta medida de distancia social pues es la que se ha visto efectiva para prevenir el contagio y es la que justifica también esta medida inédita en nuestro país y en otros muchos países, como es el confinamiento al que nos vemos obligados y debemos cumplir a rajatabla para disminuir la capacidad, el riesgo de contacto entre unos y otros, ¿no? Pero esta idea la quería resaltar, ¿no? Las personas con diabetes no tienen más riesgo de contagiarse, hay que poner en marcha las mismas medidas que en la población general, ser muy rigurosos en esas medidas, porque si por desgracia ocurriera un contagio, aunque ocurra en un porcentaje muy bajo, las complicaciones graves ocurren en un porcentaje muy bajo, eso también es otro mensaje importante, pero si ocurre un contagio, el riesgo de las personas con diabetes es mayor. Desde el punto de vista de qué medidas se pueden tomar una vez que el contagio ha ocurrido, insisto también en que el porcentaje de complicaciones graves es bajo. Es una enfermedad muy nueva, ¿no? y todos los días aprendemos algo nuevo, pero se estima que las complicaciones graves ocurren entre el 10 al 20% de todas las infecciones conocidas y hay muchas asintomáticas. De manera que, de nuevo, tenemos que estar informados y saber que esto ocurre, pero no vivir asustados por esta situación, porque la probabilidad es baja. La mayoría de los casos, tanto en personas con diabetes como en personas sin diabetes, ocurrirán con formas leves y en la mayoría de los casos se podrán sobrellevar en domicilio. Por tanto, es importante también pues tener en cuenta una serie de medidas relacionadas con el cuidado básico, alimentación adecuada, hidratación adecuada, autocontroles frecuentes para poder controlar una posible descompensación de la diabetes si esta ocurre y en algunos casos, que si queréis luego en las preguntas podemos profundizar, adaptación de algunos tipos de fármacos, que esto estamos viendo que puede ser necesario, ¿no?
Otro bloque de recomendaciones que también me gustaría compartir tiene que ver con, y de nuevo es aplicable a la población general, qué medidas para mantener nuestra salud podemos realizar en casa. Es decir, el confinamiento no tiene que ser una situación que empeore nuestro nivel de salud basal, ¿no? Estar en casa no significa estar sentados todo el día, ¿no? Ni estar comiendo todo el día, evidentemente. Así que tenemos que, creo yo, aprovechar esta situación para buscar un espacio para cuidarnos. Y cuidarnos con una alimentación saludable, equilibrada, basada en el patrón de dieta mediterránea, sigue siendo el mejor patrón de alimentación conocido. Aprovechemos, ¿no?, para cuidar esta parte. Y también tenemos que buscar los espacios para mantenernos activos, con las limitaciones que tienen la casa en la que vivimos, pero podemos encontrar herramientas sencillas en casa, instrumentos sencillos en casa que nos pueden ayudar a mantener una actividad diaria que no haga que el confinamiento empeore nuestro estado de salud habitual. Así que bueno, si queréis podemos ir profundizando en alguno de estos aspectos o en cualquier otro que os preocupe, os interese. Y bueno, y abrimos un poco el turno de preguntas, de debate, pues cuando queráis. Pues sí, ya estamos 47 personas en esta ventana y hay algunas manos pedidas. Fabiola. Fabiola desde Morón. Hola, que se va a caer el móvil. Os pido preguntas cortitas porque estamos mucha gente, ¿vale? Vale, muy concreta. Marieta, todo el mundo conocemos ya y sabemos cuáles son los síntomas del COVID-19. La fiebre, la tos, el malestar general. Pero en las personas que tenemos diabetes, ¿se nos tiene que despertar la alarma si nuestros controles de glucemia de buenas a primeras se ven disparados y alta, y por qué la tengo alta y por qué tengo el azúcar alta? ¿Puede ser la hiperglucemia un síntoma en las personas que tenemos diabetes de que pudiéramos estar incubando este virus? Pues mira, Fabiola, como siempre, hace muy buenas preguntas. Yo siempre digo, la diabetes es el termómetro, ¿no? La glucemia es el termómetro. No solo el termómetro de tu salud, sino a veces también el termómetro de tu vida. Yo a veces le pregunto, perdóname que hable con esta familiaridad, pero es que es así. A veces cuando veo una situación de control difícil en un paciente que conozco, le pregunto, ¿a ti qué te pasa? ¿Pero qué te pasa en tu vida? Porque esto me está diciendo que te pasa algo, ¿no? Pues yo creo que también en esta situación, una situación de mal control de la glucemia, cuando no es habitual, te tiene que alertar de que algo puede estar ocurriendo. De nuevo, insisto, con calma, ¿no? Esto no quiere decir que porque uno tenga la glucosa alta, tenga el coronavirus y tenga que ir corriendo a su centro sanitario. Pero es un elemento más que uno tiene que tener en cuenta en su mochila para pensar si debe tomar alguna decisión o dar algún paso. Es verdad que hay muchos factores que pueden hacer que una persona con diabetes en este momento, estando en casa, tenga la glucosa alta, porque cambia tu rutina. Y eso lo vemos todos los días. Todos los días nos llaman pacientes que tienen una situación de mal control de su diabetes relacionada con la reducción de la actividad física que habitualmente tienen, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que pensar. Lo más probable es que si es una hiperglucemia leve, tenga que ver más con el cambio de hábitos que con una infección activa. Pero esa información de un nivel de glucosa que no acaba de corregirse o que es sorprendentemente elevado, que no se justifica por un cambio de rutina tan marcado y sobre todo si hay algún otro síntoma sugestivo, pues te tiene que hacer pensar que esto es así, que puedes tener una infección. ¿Cuál es el paso que hay que dar? Pues el mismo que cualquier otra persona que pudiera tener síntomas sugestivos, contactar con los sistemas habilitados por el sistema sanitario público para consultar este tema. Porque, salvo que existan clínica relevante, que ahora si queréis entramos en ella, la recomendación inicial y principal es quédate en casa, llámanos cuando nos necesites, ¿vale? En ausencia de síntomas de gravedad evidentes, consulta e intentaremos ayudar. Muy bien. Fernando ha pedido la palabra. A ver, Fernando, que te vea, ¿dónde estás? A ver.
Hay muchas personas con la cámara de vídeo apagada. Tenéis un icono en vuestra pantalla de móvil o de ordenador con una especie de cámara de vídeo. Si le dais, os podemos ver. Pero bueno, si queréis quedaros sin imagen, Fernando, tienes que abrir el micrófono. Vamos a ver, Fernando, a ver si te lo puedo quitar yo, el micro, que como me han dado todos los poderes... Venga, Fernando, creo que... Venga. Fernando, te lo quito, te doy yo la... Venga, ahora. ¿Me escucháis? Te escuchamos, sí. Hola, buenas tardes. Mis compañeros. Hola, buenas tardes. Marieta, buenas tardes. Hola, me alegro mucho de verte. Últimamente solo lo veo en virtual. Bueno, por desgracia, pero vamos a ver si salimos del momentillo este. Yo solo quería hacerte una pequeña pregunta porque estoy hablando de que una de las recomendaciones que has dicho, evidentemente, es el tema de la distancia social, ¿no? Yo soy profesor, como tú sabes, y quería saber un poco qué recomendación así más general para el caso de personas que tengamos que trabajar de cara al público y con personas. Yo quería preguntarles por la diálisis y... Venga, muy bien, Fernando. Ya, luego seguimos con más preguntas, ¿vale? La diálisis y la diabetes, compatible a ver con el Pero coronavirus. de uno en uno. Estoy oyendo por ahy una pregunta sobre diálisis y diabetes que la vamos a contestar después. Marieta, ¿puedes contestar a Fernando? Claro. Fernando, yo creo que ahí pues, todos tenemos dificultades para el trabajo de nosotros, que es con personas. Voy a poner el audio. Encajarlo en esta situación de distancia social no siempre es fácil. Tendría que decirte recomendaciones generales. Si en tu trabajo evidentemente es posible trabajar de forma virtual y telemática, lo recomendaría si esto es posible. ¿Verdad? Si esta fórmula en tu tipo de trabajo, siempre que podamos en esta situación optar por teletrabajar o trabajar virtualmente, sería la opción ideal. No es fácil y la transformación ha sido muy rápida. Nosotros en una semana hemos pasado de consultas presenciales, como tú sabías, a estar trabajando en telefónico y telemático, ¿no? Una situación a una velocidad que realmente es difícil adaptarse. Pero la opción del contacto virtual, telemático y trabajar desde casa, yo creo que tiene tanto impacto para conseguir realmente este confinamiento que hay que intentarlo, aunque nos parezca difícil en nuestro trabajo de todos los días. Cuando en un momento determinado te ocurrirá a ti, como nos ocurre a nosotros, pues tienes que tratar directamente con un alumno, ¿no? En nuestro caso, pues con un paciente. Hay que ser también muy disciplinados, ¿no? Y sistemáticos en la forma de trabajar con ellos. En nuestra forma de vida y culturalmente la distancia social no está. Nosotros no vivimos con distancia social. Tenemos una forma de comunicarnos distinta, ¿no? Entonces, hay que establecer esa rutina. Hay que, de verdad, creerse que los 2 metros son necesarios. Y si tienes que buscar barreras para no caer en el acercamiento porque nos sale de forma natural, pues habrá que hacerlas. A lo mejor nosotros hemos tenido que hacerlo, interponer sillas a veces, ¿no? Porque nuestra tendencia es acercarnos. Cuando tienes que sentarte con un paciente o en tu caso con un alumno, ¿no? Cuando tienes que aproximarte. El lavado de manos, ya sé que he repetido, pero es que es lo que realmente funciona. Lavado de manos continuo. Y se nos olvida el contacto sobre superficies contaminadas. Un endocrino del Hospital de Madrid. Esto es una fuente de contagio conocida. Tenemos que tener precaución a la hora de compartir espacios de trabajo, aunque no haya ya nadie allí. Esta es una fuente frecuente, ¿no? Limpiar las zonas de trabajo comunes, limpiar tu zona de trabajo cuando termines, limpiar todos los instrumentos que tú puedas utilizar y otra persona pueda utilizar, un teléfono, un teclado, una pizarra, una mesa, con agua y lejía, y hacerlo y ser sistemáticos en eso. Luego las medidas de protección física, las barreras físicas que evitan que tú contagies a otra persona, y si la otra persona lo hace, también evitará que tú te contagie a ti. Es decir, la mascarilla simple, no las utilizadas con filtro, sirven para esto, para evitar tu contagio a ese alumno y ese alumno a ti. Así que estas son las medidas un poco generales para trabajos que son con personas.
y que tenemos que intentar implantar. Sí, mi pregunta era... Un segundillo. Mi pregunta era más a largo plazo, porque bueno, ahora mismo me considero afortunado por poder teletrabajar, pero evidentemente esto, una vez que salgamos de esta línea, evidentemente llegaremos a ese contacto y a ese trabajo más presencial con el alumnado. Y bueno, evidentemente seguiré tus consejos dentro de lo que las circunstancias laborales nos lo permitan. Y nada, volver a agradecerte tu dedicación a esto y muchísimas gracias por tu consejo. Pues muchas gracias, seguimos adelante, ya estamos 53, 55 personas, doctora Martínez Broca, esto ha sido todo un éxito esta convocatoria. Montserrat ha levantado la mano. Sí, Montserrat. Luego después está María Isabel, Montserrat y María Isabel. Sí, buenas tardes. Yo agradeceros lo que estáis haciendo, que es muy grande para todos nosotros. Y yo deciros que estoy en diálisis y tengo que tener algún cuidado extra aparte de los normales. Muchas gracias. Vale, no sé si se ha oído bien. Pregunta a Montserrat, que está en diálisis, si tiene que tener algún cuidado especial. Verás, los cuidados en este tipo de procedimientos, pues son probablemente extremar las medidas de protección hacia uno y hacia los demás que ya conocemos. Extremar el lavado de manos, extremar la limpieza de las superficies que puedan quedar contaminadas como consecuencia del contacto con los materiales que habitualmente... entiendo que es diálisis peritoneal, ¿no? La que llevas en casa. Diálisis de máquina en el Centro San Rafael de Córdoba. Ah, vale, perfecto. Pensé que te referías al manejo en domicilio de todo el material fungible y todo el material necesario en casa, ¿no? En los centros de diálisis estas medidas están perfectamente implantadas y se hacen con mucho rigor. Es decir, en ese sentido... Yo te transmitiría tranquilidad porque los protocolos de protección... Podría ponerme... A mí no me ven, ¿no? Situaciones perfectamente protocolizadas y todas estas medidas para evitar el contacto por la concentración en el mismo espacio o por el contacto con los equipos está perfectamente regulado. Es decir, mi contestación ahí, en caso de que es una diálisis en un centro periférico, en un centro de diálisis, sería más de tranquilidad. Está perfectamente protocolizado, se hace habitualmente y con muy buenos resultados. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, María Isabel también ha levantado la mano. Vamos a María Isabel. Sí. Oye. A ver, hola. María Isabel, ¿te oímos? ¿Soy yo? Venga, adelante. Sí, yo no había levantado la mano, se pero te oye. ¿Vale? Aprovecho. Ah, pues entonces el sistema te ha dado la palabra y... Pues ya está, la cojo, ¿vale? Venga, la suerte, te ha tocado. Yo llevo muy poco tiempo en este mundo de la diabetes. Mi niña es mi hija con 11 años, llevo desde octubre nada más. Entonces, yo estoy muy desesperada por la situación que se está viviendo actualmente, porque estaba muy contenta porque tenía muy controlados los niveles de glucosa, pero ahora se le han disparado. Yo hablo constantemente con su enfermera y me ha dicho que le suba los niveles, que le suba la ratio de la cantidad a poner de insulina. Pero yo sigo desesperada porque los niveles no... Entonces, la dieta mediterránea la sigo llevando. Ella hace ejercicio de vez en cuando, pero entonces, ante esto, no sé cómo actuar. Necesito que la endocrina me dé un consejo, me diga algo, porque estoy un poquito desesperada, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Entiendo tu preocupación y la situación porque no es nada fácil. La primera idea que te quería también transmitir, y aprovecho, es tranquilizar también a los padres cuando hablamos de que la infección por el COVID-19 es una infección que genera más riesgo en personas con diabetes.
no hablamos de niños, ¿vale? Los niños, afortunadamente, con diabetes y sin ella, si se tienen, por desgracia, un contagio, suelen ser formas asintomáticas o formas leves, ¿vale? Entonces, lo primero, quería aprovechar para transmitirte ese mensaje, ¿vale? Porque sé que como madre lo tienes que vivir con angustia. Y cuando te dicen diabetes, dices, diabetes es mi hija. Diabetes es una situación de riesgo. Afortunadamente los niños pues suelen, si se contagian, tener formas leves, ¿vale? Lo segundo, claro, una niña de 11 años, la vida de una niña de 11 años no es estar en casa las 24 horas. Su actividad física, el deporte, la escuela, es decir, el gasto energético que tiene una niña de 11 años frente a estar en casa todo el día, imagínate la diferencia. Es decir, no me resulta raro que sus requerimientos de insulina hayan aumentado, porque su nivel de actividad física se ha debido reducir muchísimo con respecto a su actividad normal, que es la de una niña de 11 años, que es no parar. Supongo que tienes monitorización, ¿no? Que estás con sensor. Sí, con flash, vale. Eso, utilízalo porque es una herramienta muy útil. Te permite monitorizar los niveles de glucosa de una forma continua y te permite además adelantarte, no ya qué nivel de glucosa tiene ahora, sino cómo va evolucionando ese nivel de glucosa y te permite anticiparte. Como regla general, y me cuesta mucho hacer recomendaciones de tratamiento pues sin conocer a los pacientes y no debería hacerlo, pero como regla general, si te digo que lo habitual es que los requerimientos de insulina aumenten, tanto en insulina basal como en la ratio, lo que has comentado antes, Isabel, la relación insulina-ración, es normal que puedas requerir aumentos y es también esperable que puedas requerir más frecuencia de correcciones, más frecuencia de bolos correctores. Hasta que... yo ahora mismo. ¿Cómo? Que no me permiten corregir ahora mismo, porque llevo poco tiempo. Ah, vale, o sea que le pones la insulina antes de cada comida, digamos, ¿no? Exclusivamente, no le corrige entre horas. No. Entonces, claro, me marco algunas cosas de 190 después de desayunar, cuando ya se la acabo de subir. Entonces, bueno, yo si me decís que me tranquilice, yo me tranquilizo, las cosas como son. Pero claro... Sí. A ver, es una situación complicada, una diabetes en un niño es complicado de manejar, que te voy a contar que no sepas, ¿no? En esta situación te obliga a un ajuste de tratamiento, porque hay que adaptarlo a una rutina completamente nueva en 24 horas, y esto no es fácil, y ese cambio va a ir encaminado a mayores requerimientos de insulina. Entonces, que pueda requerir incrementos de insulina entra dentro de lo normal. Lo que hablábamos antes, ¿esto está indicando que tenga una infección o tenga una complicación? Lo principal es el estado clínico, el estado de ella, si ya está bien, sin fiebre, sin tos, y lo que tiene una tendencia a tener la glucosa alta entra dentro de las necesidades de insulina crecientes por una menor actividad. Y mi recomendación es ajustar los niveles de insulina basal según te hayan indicado en tu centro, aumentar la ratio si es necesaria, con la corrección, si no te han indicado correcciones entre horas, la corrección en el bolo de la comida que te haya indicado tu equipo de diabetes. Y un contacto permanente con tu equipo. Yo creo que tu equipo aquí te va a ayudar mucho. Gracias. Contacto telefónico con tu equipo para que te ayuden, porque no es fácil. Muchas gracias. A ti. Muy bien. ¿Quién más preguntas? ¿Podéis levantar la mano? Yo hago una pasada rápida con el ordenador y os veo... podéis también pedir la palabra a través del chat, pero para quien no lo sepa, estamos ya 60 personas en la ventana. ¿Dudas? Las personas que tenéis apagada la cámara no os veo, no sé si queréis preguntar algo. En cuanto a las jornadas del lunes, de momento también con toda esta... A ver, María Mayén, María. Venga, María, adelante. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, María. Por estar aquí. Sí, acércate un poquito, acércate a la cámara, acércate al ordenador. Ahora, venga, adelante. Ahora, ¿no? Ahora. ¿Qué tal? Hola, María, ¿cómo estás? Ahora, ¿no? Vale. Mira, mi pregunta es, a ver, por la experiencia que tengo de algunos contactos, tienen síntomas de tos, de fiebre, y sin embargo, no la hacen test porque dicen que, bueno,
no existen test, no hay suficiente. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, esas sensaciones, esa tos, fiebre, tenemos más derecho a que nos hagan test, o sea, en ese sentido, sobre todo de cara a prevenir posibles complicaciones. Hola, ¿me oyes, no? Sí, se oye, se oye. Quiero mucho de verte, mucho que no te veo. Sí, ¿qué tal? Todo bien, ¿no? Todo bien, todo bien. Pues mira, el tema de cómo se va a regular la realización de los test en las personas con sospecha clínica de infección por este tipo de coronavirus, pues si te digo la verdad, no sé cuál es, no sé cuál va a ser la planificación para la extensión de los test que estamos oyendo que se harán de una forma mucho más masiva. A fecha de hoy no hay una prioridad para realizar los test diagnósticos por el hecho de tener diabetes, sino que se incorporan pues, a la, digamos, prioridad clínica que puedan tener los cuadros. En general, hasta ahora, pues se han priorizado los test diagnósticos en los pacientes con formas graves, independientemente de que tengan diabetes o no, pero no como una predicción, no por tener diabetes o por tener una enfermedad cardiovascular o por tener una enfermedad respiratoria y tener síntomas leves. Por ese motivo le hago el test, aunque sean formas leves, sino más por la situación de gravedad que por la predicción de riesgo de complicaciones que pueda tener. Esto ha sido así hasta ahora. Si más adelante va a cambiar y en la extensión de los test va a entrar la población de riesgo como siguiente escalón y entre ellos la diabetes, pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. No te podría contestar a eso, pero podría ser una iniciativa que tuviera sentido, ¿no? Que tenga más sentido, ¿no? Claro. Y de cara al escalamiento que se van a hacer, nosotros también, junto con las personas mayores, tendríamos que ser los últimos en salir. Pues mira, esto también es una buena pregunta porque una cuestión es, y esto nos lo planteamos nosotros desde el punto de vista asistencial, nos lo planteamos todos los días, ¿no? Cuando esta alerta deje de existir, ¿no? Y la alarma, digamos, el confinamiento como tal ya no sea obligatorio, ¿vamos a salir todos a la calle? ¿Vamos a decir a los pacientes que vengan a las consultas de la misma manera que antes? Claro. Pues probablemente no. Te digo lo que nosotros hemos trabajado asistencialmente por si puede servirte también de orientación. Nosotros lo que hemos pensado es que la incorporación a la asistencia clínica presencial normal, como debe ser la incorporación a la vida en general, pues sea progresiva y sea de las personas de menor riesgo a las personas de más riesgo. Una persona de más edad, pues probablemente no le voy a decir que venga a la consulta el 15 de mayo. Si no tiene una situación de enfermedad prioritaria y puede demorarse esa visita, le voy a decir que venga probablemente en septiembre. Me quedaría mucho más tranquila. Claro. De la misma manera, yo creo que en la incorporación a la vida social debemos incorporar estos elementos. Y digo que esto es un cambio importante porque lo que a mí me da cierto temor, y yo creo que también a todos, es que cuando acabe esta alerta como tal, se abran las puertas y todo el mundo actúe como si no hubiera pasado nada. Y no es así. Es el riesgo lo seguimos teniendo, el riesgo de los repuntes está ahí. Y respondiendo ya de forma concreta a tu pregunta, si la población de riesgo, entre ellas las personas con diabetes, deberían ser más cuidadosas en salir de esta situación de confinamiento, te diría que sí, sin duda. Vale. Tenemos algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Rocío pregunta si sería conveniente y si sería posible, pregunta la opinión de la doctora Martínez, si sería posible que si hubiera un nuevo rebrote o una nueva ola de COVID, las personas con diabetes tuvieran un pase especial para poder hacer actividad física. Me imagino que se refieren a algo parecido a los paseos terapéuticos que se han autorizado para personas con autismo. Pues mira, si me preguntas si esto es indispensable o si pongo en la balanza el riesgo del confinamiento frente a una salida para hacer actividad física para toda la población con diabetes, mi opinión, y no, aunque no soy especialista en salud pública, es que creo que el riesgo de permitir la salida para hacer actividad física es mayor que el de intentar hacer actividad física en casa.
no podemos poner en la balanza estoy sentada todo el día en el sillón frente a salgo todos los días a caminar 60 minutos, pero que esa no es la comparación. La comparación es puedo sustituir la actividad física fuera de mi casa, que es la más agradable y la más fácil y la que ojalá todos pudiéramos hacer en este momento, por mantener un cierto grado de actividad física quedándome en casa. El beneficio de hacerlo quedándote en casa es mayor. Y el riesgo que supondría que todas las personas con diabetes salieran a la calle a hacer ejercicio físico durante 1 hora al día, en esta situación creo que es mayor. Entonces, mi recomendación sería quedarte en casa activo, quedarte en casa activo, esa es la coletilla. Muy bien, aprovechamos para informaros, para anunciaros que la semana que viene vamos a tener una ventana dedicada a la actividad física y a la alimentación saludable. Y vamos a contar con Dani Hans, que nos acompaña, muchos lo conocéis. Vamos a contar con él para, bueno, pues hacernos algunas propuestas y aclararnos algunas dudas, darnos algunos consejos para que estar en casa pues sea un confinamiento activo y saludable. Ya os lo anuncio, ya os enviaremos la convocatoria. Hay otra pregunta también en el chat sobre Montserrat dice que tiene sospechas de haber pasado el coronavirus. ¿Qué tiene que hacer? Pues en este momento nada. Es decir, si está clínicamente bien, no tiene ningún síntoma de nada y se encuentra bien. Entiendo que por la pregunta, pues que no tiene ningún síntoma, no debería hacer nada excepcional, nada distinto a las medidas generales para la población. En el momento en el que estén disponibles los test, no los test diagnósticos de coronavirus, que si los síntomas fueron en febrero y se los hace ahora, pues probablemente vendrían negativos porque lo que están marcando esos tipos de test es la presencia de una infección activa. No me refiero a estos test. Si se implanta la realización de test a la población para conocer el grado de inmunidad, es decir, el nivel de anticuerpos que tiene la población que te está diciendo que esa persona ha pasado esa infección con una forma a lo mejor asintomática o leve, en ese caso, esa herramienta es la que te permitiría confirmar si realmente esos síntomas que tuviste en febrero pues fueron de coronavirus o no, porque tus anticuerpos, tus inmunoglobulinas van a venir positivas. Y esto sí que tiene importancia a nivel de salud pública porque va a permitir identificar los grupos de población que son inmunes y que por tanto no tendrían que estar sometidos a estas digamos, medidas de confinamiento en caso de que otro brote ocurra. Es decir, tiene su implicación desde el punto de vista global y de salud pública y tiene su implicación también individual, porque no es lo mismo para una persona saber que tiene anticuerpos positivos frente a la enfermedad, frente a la infección, que estar absolutamente expuesto, ¿no? Entonces, sí es importante. En este momento esta opción todavía no la tenemos disponible, pero es una herramienta que te puede ayudar a saber si realmente esos síntomas pues, fueron de coronavirus o no, o si has pasado la infección de forma sintomática, que también puede ocurrir, que los síntomas de febrero no tuvieran nada que ver y que hayas pasado la infección de una forma sintomática y tengas anticuerpos presentes. Eso puede ocurrir también. Muy bien, tenemos muchas intervenciones en el chat. María Tortosa nos anima a hacer actividad física, dice que se puede hacer deporte desde casa, que hace todos los días entre 1 hora y media y 2 horas y que no echa de menos ni siquiera la piscina ni el gym. O sea que estupendo, ese mensaje de ánimo. Hay una paciente suya, doctora Martínez, Rocío, no sé si quiere hablar, dice que si tiene mayor beneficio tomar adiro que no tomarlo en la prevención de la preeclampsia. Sí, creo que es una chica, una mujer embarazada del hospital Virgen del Rocío. Sí. Bueno, Rocío, no te veo, pero te mando desde aquí un beso virtual. Espero que esté muy bien. Bueno, la pregunta, digamos, general no tiene que ver con la situación o no de infección, porque la respuesta sería la misma. Yo aquí te diría pues, que si tu equipo de obstetricia te ha recomendado la antiagregación con aspirina a dosis bajas,
pues yo, por supuesto, te diría que adelante, que se ha demostrado su beneficio en la prevención de la preeclampsia y en embarazos de riesgo, y en personas con diabetes se recomienda la antiagregación. Pero, por supuesto, sigue las recomendaciones de tu equipo de obstetricia. Muy bien, tenemos varias palabras pedidas. Voy a hacerle una pregunta que hay en el chat también sobre Eva. Dice que está estudiando y que en julio se reanudan las prácticas y que son en contacto con personas, son con contacto con clientes, está haciendo administración. Dice que si debe de tomar alternativa o alguna medida de protección especial al profesorado. Vale, entiendo que, espérate que lo lea rápidamente, son tus prácticas que empiezan a ser presenciales, ¿no? Y tienes una diabetes. La silenciaba ella. De la misma manera que antes me preguntaban si las personas con diabetes pues deberían ser más cuidadosas en la reincorporación a la vida laboral, social, y creo que mi respuesta es que sí. Yo creo que en tu caso, no para que vayas con miedo, es lo último que yo quisiera, que de esta sesión cualquiera de vosotros saliera con temor o con miedo. No se trata de eso, se trata de tener herramientas preventivas y de salir con información. Yo en este caso lo que te buscaría es alternativas para la menor exposición posible. Entiendo que por el texto que me comentan no es posible en el 100%, que es necesario prácticas presenciales con personas. En ese caso, extremar las medidas de contacto y extremar las medidas de lo que se llama aislamiento de contacto y gotas, ¿no? Lavado de manos, limpieza de superficies, en caso de que el contacto sea imprescindible. Y toda la actividad de prácticas que se pudiera hacer con el menor contacto físico, intentar buscar una solución para eso. La flexibilidad que hemos aprendido con todo este proceso para mí ha sido sorprendente. Lo que podía o era imposible hace 3 meses solo, pues ahora lo estamos haciendo. Unas prácticas que hace 3 meses no se plantearía que pudieran hacerse ni por formato telemático, ni virtual, ni con otro tipo de herramientas, pues probablemente ahora podamos encontrar una solución. Luego, no sé, yo exploraría quizá esa posibilidad para que la vuelta a la presencia sea lo más progresiva posible y lo más lenta posible. Muy bien. Tenemos pedida Carlos, Tomás y Fabiola, tienen pedida la palabra. Carlos desde Lucena o Carlos Lucena. Adelante. Hola, muy buenas. Hola. Gracias por tomarnos la palabra. Somos Carlos y José Guillermo. Muy buena, Marieta. Yo por mi parte quería hacerte una pregunta. Al principio tenía la pregunta del tema de las prácticas porque yo estaba haciendo el máster de profesorado y bueno, era muy parecida a la de Eva, entonces me gustaría pasar a otra pregunta más distinta. Antes había comentado con el caso de la chica de 11 años, el tema de dispositivos que son herramientas pues muy beneficiosas en un momento de confinamiento como ahora. Nosotros, por ejemplo, los adultos ahora mismo no tenemos subvencionado el tema del sensor de freestyle. Me gustaría saber, entendiendo la complicación de la situación, si se va a seguir realizando ¿cómo se diría? La entrega de esos sensores de manera progresiva o si tenemos que esperar mucho más tiempo, porque la verdad es que yo en mi caso soy una persona muy deportista. Cuando lo hago de manera diaria, pues simplemente ajustar insulina y ese ajuste ya me vale para todos los días. Ahora mismo, aunque esté aquí en casa, estoy con clases, mucho ejercicio, deberes y demás. Entonces, no todos los días puedo hacer deporte, tengo que hacer más ajustes de insulina y entonces creo que el hecho de tener un dispositivo que me dé la información que me da un sensor, por ejemplo, con las tendencias y demás, creo que mejoraría mucho mi calidad de vida. Con respecto a esa entrega, ¿cómo se irá realizando o se ha quedado paralizado? Entiendo por tu pregunta que todavía no lo has llevado nunca, ¿no? No lo...
No, no, como soy adulto, hasta ahora mismo no he recibido el sensor. Me comunicaron hace unos meses que se estaba empezando a entregar de manera progresiva, pero quería saber si con el tema del confinamiento del COVID-19 se había paralizado esta gestión o Sí. continuará, porque Mira, es muy interesante. ahora mismo el freestyle libre está financiado en el sistema sanitario público también para población adulta, con un cronograma que se estableció, digamos, progresivo, de manera que pues, se inició, probablemente esto lo sepáis, ¿no? Se inició inicialmente en pacientes con discapacidad, en pacientes embarazadas o en programación de gestación. Esto ha sido durante el último trimestre del año pasado, y en enero se ha iniciado el siguiente grupo de población, que eran pacientes con hipoglucemias frecuentes. De manera que el compromiso, todo esto estamos hablando justamente antes de la pandemia, estamos hablando de que esta era la planificación justo antes de esta situación, ¿no? El siguiente grupo que se iba a abordar, y que ya se estaba abordando en la mayoría de los hospitales, te llevan en Reina Sofía, ¿no? ¿Entiendo o no? ¿Perdone? No, yo estoy aquí en Jaén. Lucena es por el apellido, no es por... Ah, vale, perdóname. Vale, te llevan en Jaén. Vale, perfecto. Pues el grupo que se estaba abordando era el de hipoglucemias frecuentes, y ya en todas las unidades de endocrinos se estaban seleccionando a los pacientes con hipoglucemias frecuentes para iniciar el proceso educativo, la implantación y demás. La planificación es que esto terminase en junio del 2020. Y a partir de junio de 2020, una vez, digamos, resueltos las poblaciones con los problemas prioritarios, que son los que te he comentado, iniciar con el resto de la población con diabetes tipo 1. De manera que en un plazo de año y medio, 2 años, toda la población con diabetes tipo 1 estuviera con el sistema FLASH, pero organizado por estos grupos. Yo no sé si en tu caso entrabas dentro del grupo de hipoglucemias frecuentes y por tanto te correspondía iniciar ahora en este semestre. Por lo que te oigo, probablemente sí, ¿no? Que pertenecías al grupo de hipoglucemias frecuentes. Ya me habían comentado los endocrinos y demás, porque que te lo iban a poner ya, ¿no? yo había empezado con bomba justo en diciembre, y bueno, eso supone una serie de ajustes y cambios que al principio se nota, porque cuando se realiza deporte las bajadas son aparentemente más severas, aunque luego son más fáciles de remontar. Y claro, a la hora de ajustar insulina, todavía un poco complicado, me estoy aún haciendo a esto, y bueno, como sabía que lo estaban en principio repartiendo el sensor a gente con más riesgo, pero no sabía realmente si... Sí, el criterio es hipoglucemia frecuente, hasta junio. Vale. Se estaba implantando, el compromiso era realizarlo en este grupo de población, y es verdad que la situación del COVID no es que haya... no es que impida que esto vaya a ocurrir, pero sí enlentece el cronograma que teníamos previsto. De hecho, a todos nos ha pasado que hemos tenido que frenar los grupos que teníamos ya incluso citados porque no podían venir. Entonces, hemos tenido que frenar la implantación de los pacientes nuevos y, ya te digo, en nuestra experiencia, buscar alternativas para pacientes que podían formarse de otra manera. Y hemos encontrado alguna fórmula. En cada unidad están intentando buscar una solución para esto. Lo más probable es que cuando esta situación de confinamiento, digamos, extremo, se vaya relajando, se vaya reiniciando también la educación diabetológica y la entrega de los sensores, manteniendo los mismos grupos prioritarios. Es decir, los pacientes que tenían hipoglucemias frecuentes se irán poniendo sus sensores. Es verdad que tendremos que cambiar el formato, porque esta educación grupal que todos habíamos pensado, pues no la vamos a poder hacer, no vamos a poder juntar a 15 pacientes para enseñarles, ya nos gustaría. Vamos a tener que hacerlo pues, probablemente individualmente para evitar la concentración de personas, vamos a tener que utilizar herramientas telemáticas para personas que no queremos que vengan todavía no hacerlo. Mi respuesta con esto es que no se ha parado, es decir, lo recibiréis, pero esto va a ser un paréntesis. El cronograma que todas las unidades tenían no va a ser con esa velocidad. Muchas gracias. Tenemos 3 palabras todavía, nos quedan 10 minutos escasos. Tomás, adelante. Tienes que abrir el micrófono. Vale, ¿se me escucha ahora bien? Perfecto, adelante. Hola, buenas tardes. En principio, agradecer a la doctora esta intervención, siempre que es una satisfacción escucharla, siempre que en distintos espacios yo la he escuchado, siempre se queda uno como muy satisfecho de las explicaciones claras que da. Bueno, soy paciente con diabetes tipo 1, de bomba de insulina,
Antes del confinamiento yo hago bastante deporte y durante el confinamiento lo sigo manteniendo todo el deporte. También lo que he hecho ha sido reducir mi nivel de ingesta de hidratos de carbono, regulándolo a lo largo de las 3 comidas diarias. O, bueno, suelo hacer 3 y algún picoteo, pero muy poco entre comida y comida. Pero mi pregunta es muy simple. ¿Habría en este estado de confinamiento un índice, un tanto por ciento de referencia de rebaja en ese nivel de consumo de hidratos de carbono? Digo, porque unas personas pueden consumir más, menos, tal, pero habría un nivel de referencia para no llegar, digo, a pasarse mucho y sufrir más hipoglucemia, ¿no? No sé, solamente es por saber si existiría o al menos cuál es su opinión. Pues mira, muchas gracias por lo que me has dicho, muy bonito. Así que, bueno, yo encantada, me lo paso muy bien. Con respecto a la pregunta que me comentabas, es verdad que el tema de las recomendaciones dietéticas en diabetes tipo 1 han cambiado mucho a lo largo de los años, ¿no? De dietas muy restrictivas de hace décadas se pasó a una dieta muy liberal, contaje de raciones, dieta flexible, y ahora quizás se está volviendo a una situación intermedia, ¿no? El péndulo ha vuelto a una situación media en la que efectivamente se está viendo que una reducción en la ingesta de carbohidratos a lo largo del día y sobre todo que ninguna ingesta tenga una cantidad excesiva de carbohidratos ayuda mucho al control glucémico, y eso lo sabéis todas las personas con diabetes tipo 1. Ingestas muy pobres en hidratos de carbono son mucho más fáciles de controlar, aunque tu ratio esté cuadrada y te pongas el bolo que te corresponda, pero no es lo mismo, tu nivel de control no es el mismo. De manera que, de nuevo, esta idea de dietas pobres en hidratos de carbono empiezan a tener cierta de nuevo fama, ¿no? Y recomendación para conseguir un control menos variable. Ahí hay que tener cuidado respecto a lo que me dices, porque hay que calibrar también una ingesta mínima de carbohidratos para evitar cetosis. Como bien sabes, la cetosis no solo ocurre por la falta de insulina, ocurre también por la falta de ingesta de carbohidratos. Luego, no debemos caer en una dieta cetogénica. La ingesta de hidratos de carbono no debe ser menor a 6-8 raciones al día y ya voy baja, ya voy baja. Es decir, a tu cuestión, reducir la ingesta de carbohidratos es útil para evitar picos postprandiales y para facilitar el control. Y si te funciona, adelante, con la precaución de no hacer una dieta demasiado pobre en carbohidratos que genere cetosis. Y no, mínimo serían 12, 13 raciones. Mínimo, ahí me muevo en ese nivel, 13, 15, 13, 16, bien. Está perfecto. El rango, digamos, teórico, ¿no? de los 100 gramos de glucosa es un poco el límite que académicamente todos manejamos en la cabeza para evitar cetosis. Eso vienen a ser unas 10 raciones, ¿no? Esto sería un poco si te mueves con 12, 13 raciones de hidratos de carbono al día y consigues un buen control con esa reducción, estupendo. Muy bien. Fabiola tenía la mano levantada hace un rato. Pero casi que me la ha respondido ya Marieta antes con la respuesta que le ha dado a Carlos. Yo lo que le quería preguntar era sobre la formación que ya se empezó. Tengo conocimiento de grupos que empezaron la formación tanto de bombas como de sensores y demás, que yo sé que algunas se están haciendo telemáticamente, pero no sé si eso es a nivel de todos o es de hospitales en concreto. Si todos los grupos que empezaron van a terminar o si se ha paralizado, como tú has dicho, que se ha hecho un paréntesis. Mira, ahí la capacidad que pueda tener cada unidad de dar respuesta a la situación es variable porque la situación también de cada hospital es distinta, ¿no? Nosotros desde el plan lo que hicimos hace unos meses fue preparar un material educativo en un formato sencillo, un PowerPoint, ¿no? y folletos para facilitar la educación grupal presencial, que era nuestro modelo que nos parecía muy innovador, eso de la educación grupal presencial, pero vamos, eso es muy antiguo. Pero bueno, lo que hicimos fue facilitar esas herramientas para que en cada unidad montaran los grupos de pacientes
estamos hablando del libre, ¿no? Que es lo que es una tecnología más masiva, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya cuando estaban los grupos en marcha y montados, pues esto obliga a los pacientes a permanecer en casa. Luego, en algunas unidades empezamos a decir, bueno, podemos reutilizar o usar este material de otra manera. No para todos los pacientes, a lo mejor, pero para pacientes seleccionados, ese mismo material lo podríamos hacer con sesiones grupales distintas. Podemos intentar una sesión grupal telemática o podemos hacer una sesión educativa telemática individual con un paciente al otro lado de la pantalla. Pues es lo que estamos intentando. Pero es una transformación tan grande que requiere también sus primeros pasos. No es una puesta en marcha masiva para todo el sistema sanitario público porque no podríamos hacerlo en este momento, pero sí estamos dando pasos en ese sentido para intentar buscar soluciones. Eva, vamos a cerrar con la pregunta de Eva. A las personas que habéis llegado tarde y que estáis preguntando algunas cosas que ya se han contestado, pues deciros que hemos grabado la sesión y que en la página web de la Escuela de Pacientes, www.escueladepacientes.es, vais a tener en un par de días la entrevista con todas las preguntas y todas las respuestas, y también a través de Facebook y a través de la cuenta de Twitter y de Instagram de la Escuela de Pacientes, ¿vale? Eva, tienes el micro también en YouTube, en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes. Eva, te damos la palabra para cerrar con esta pregunta, pero tienes que abrir el micro. Ahí, perfecto. A ver. No se te oye. Tienes el micro abierto, pero no se te oye. A lo mejor desenchufa los cascos. No. Escríbela. Escríbela en el chat. A ver, ¿alguna pregunta más? A ver, Eva está escribiendo. La web donde estará la grabación de hoy, nos preguntan, es en cualquier buscador ponéis Escuela de Pacientes y la vais a encontrar, pero también www.escueladepacientes.es. A partir del lunes, mañana es viernes, lo editamos y a partir del lunes estará o en el canal de YouTube de la Escuela de Pacientes. Metéis en YouTube, buscáis Escuela de Pacientes y ahí lo vais a tener también. Son los dos sitios más cómodos. Va a ser el canal de YouTube va a ser el primero donde va a estar, ¿no? Al ser un vídeo, se sube primero al canal de YouTube y a partir de ahí se pone en la página web y en los otros canales de Twitter, Facebook y Instagram. Muy bien. Eva dice, ya he usado más veces el sensor comprándolo por mí misma antes de que fuera financiado y sé cómo se usa. ¿Tendría que pasar por el proceso de enseñanza también o me lo facilitarían directamente? Eva, ¿no? Mira, en ese caso va a depender mucho de tu equipo. En general, solemos incorporar a los pacientes, aunque sean usuarios del sistema, al proceso educativo. Probablemente en el básico no necesites formación porque lo manejas bien y es posible que incluso también la formación avanzada la manejes. Nuestra experiencia es que los pacientes aprenden siempre y que les es útil. Entonces, sí que recomendamos que aunque lo utilicen habitualmente, lo aprenden con más facilidad y a veces hay fases que se las saltan y no necesitan profundizar en eso. Por ejemplo, en un paciente nuevo, pues una dedicación importante es cómo ponerse el sensor. Evidentemente, en tu caso, pues no sería necesario. Pero sí, en la mayoría de los casos suelen pasar por el proceso educativo, sobre todo el avanzado, que es como una segunda parte que siempre se nos queda un poquito atrás y que nos damos cuenta de que los pacientes le sacan menos partido al sensor de lo que a lo mejor le podrían sacar si les damos algunas claves y algunas ayudas, ¿no? Así que habla con tu equipo y ellos te dirán. Pues muchísimas gracias, Marieta, doctora Martínez Broca. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por todo lo que estáis escribiendo en el chat. La verdad que es un placer
el esfuerzo y trabajar para gente que realmente pues eso, pues agradece el esfuerzo y agradece pues iniciativas nuevas de este tipo. Seguiremos adelante, seguiremos con ventanas abiertas, esperamos vuestras dudas, vuestras inquietudes y en la medida de lo posible seguiremos dando respuesta. Muchísimas gracias, Marieta, como siempre. Nos sumamos a esas palabras bonitas que te dicen los pacientes, que te dicen las personas que nos oyen, porque de verdad que es un placer oírte, que siempre estás disponible y que además, bueno, pues tu capacidad de comunicación y de hablar claro y sencillo es un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, y acordado, la semana que viene habrá una sesión con Dani y que ya os avisaremos, os enviaremos un recordatorio para que podáis estar todas las personas que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, muchas pues, gracias. No, gracias mucho. Gracias a vosotros por gracias, Marieta. En diabetes, gracias. Que lo hacéis. A cuidarse mucho. Gracias. Adiós, gracias. Gracias.